importante. Así que, claro, bien. Déjenme, antes de que sigamos conversando, decirles que, a ver, tengo a Nayeli. Nayeli hizo todas sus presentaciones, todas sus participaciones excelentes, así que no hay problema. Ya le dije a Carla que estaba excelente. Cintia hizo 6 de 8, te faltó la última para hacer 7 de 8. ¿Ah? O sea, de las 8 semanas hiciste 6 participaciones. Sí, según yo me faltaba nada más la de esta última semana, como ya del cierre, ¿no? Te Falta otra. Te falta, a ver, espérate, que las tengo todas anotadas. Están todas muy buenas de todas maneras, pero te falta la de la semana 5, 6 y me parece que la semana 5, 6. La última te refieres a la Y de... la última. Pero a la de Richard Esa. y la de... Ah, la subí esta semana, al inicio de esta semana la subí. No, sí la tengo, sí. No, te falta una, espérate, déjame ver. Bueno, no te preocupes, la reviso, entonces... Te falta, mira, te falta la semana 5, 6, que es legitimación y crisis, y te falta la semana 11, 12, que es paradigma securitario y nuevas formas de la función policial. Ya, ok. Pero con 6 está bien de todas maneras, no te preocupes. O sea, si quieres poner una más, just in case, está bien, porque mañana pasado leo, pongo las notas, pero está bien, está muy bien. Después, Okay. Gabriel, todas, pues no hay problema, todas y abundante. La que les voy a decir, ustedes son precisamente la vanguardia del curso, ¿no? Ana también, me parece, todas. Porque no tengo Ana, tengo Ana Lucy. Sí, Ana Lucy Peralta. Tienes que poner Es la Lucy misma. ahí, pues. Sí, todas Ana, no hay ningún problema. Así que nada, pues estamos bien. Lo único que hay dos personas que no conozco. David Aguirre, que estuvo una vez y nunca más apareció. Y después un Diego Borrell, que estuvo 2 veces y desapareció. Todos los demás están muy bien. Bueno, nada, la cuestión formal les decía que supuestamente mañana, el lunes, tenemos que entregar las notas, pero yo hablé con Noemi explicándole la situación, porque además estamos todos cansados, etcétera. Entonces tenemos hasta el día 18, 19, me parece, y yo quedé de entregarle todo el día, el 20 corregir y el diciembre 21 entregarle todo, ¿no? Así que tienen plazo para hacer su trabajo final. El trabajo final, ¿te lo hacemos llegar al correo o vas a abrir algún espacio en la plataforma? Al correo. ¿Al correo? Mejor, Listo. al correo. Entonces yo lo voy a evaluar y después les voy a mandar un feedback del trabajo final. En general, yo siempre comento los feedback en las clases, pero esta vez comenté muy poco porque decidí poner más tiempo en las reuniones, en la conversación directa, pero por otro lado porque los posts de ustedes estaban súper desarrollados. En general yo pedía posts de 500 palabras y me llegaban posts bien buenos, largos, analíticos. Algunas personas incluso hicieron resúmenes de los trabajos. A Ana le gustaba además comentar parte por parte. Eso está muy bien porque todo eso es material para ustedes, ¿no? El punto del post, de los posts Uriel, por ejemplo, que todavía no lo conozco, ¿no? Uriel es también fantástico, hizo muy buenos posts, estaba siempre al día, salvo la última semana que le dio COVID, ¿no? Por eso no está la última semana. Caicedo, casi todo está muy bien, salvo 2 personas que nombré al principio que desaparecieron lamentablemente, ¿no? Entonces, a Matilde, por ejemplo, también, que está un poquito complicada, pero que participó sistemáticamente. Entonces, la cosa con los posts es que estuvieron muy bien, y hay que entender que los posts son ejercicios de lectura, ¿no? La verdad, yo no tengo ninguna forma de evaluar hasta qué punto ustedes realmente leen y trabajan los textos. Pero no lo tendría si fuera una clase normal tampoco. Si fuera una clase presencial, convencional, existe la fantasía de que el profesor realmente lo está vigilando, y eso es mentira, porque no funciona así. Por otro lado, yo tampoco estoy muy de acuerdo con la escena pedagógica vigilante, ¿no? A mí lo que más me parece que es más interesante es que haya juego de afecciones, ¿no? Es decir, que vayamos conversando y nos vayamos desafiando, vayan saliendo temas, porque la formación o el trabajo intelectual no funciona como acumulación lineal, sino que funciona como de manera así como heterogénea, diseminada, por énfasis, por desorden.
Daniel, estaba dándole a todos, cuando llegaste tú, estaba dándole a todo el rendimiento, déjame decirte al tiro cómo te fue con las presentaciones, ¿no? O con los posts. Te tengo en 7 posts de 8, o sea, bien, bien, te faltó uno solo, no sé cuál, pero te faltó uno. Entonces estaba explicando, ¿no? Que el punto para mí es simplemente bajar debates teóricos que conozco yo porque estoy en otro lado, porque llevo años trabajando en esto, y vincularlos con lecturas que ustedes están haciendo y permitir que ustedes se apropien de esto, porque no hay ningún secreto en esto, ¿no? No existe una persona más inteligente que otra, no existe lo que existe simplemente es delirio, intensidad y delirio, ¿no? Y cada uno tiene su propia intensidad y delirio, y después vive en un mundo de afecto y fuerzas donde algunos de ustedes están más potenciados y otros están más reprimidos, algunos están más valientes, otros han sido reducidos al silencio, unos están domesticados por la rutina, otros por relaciones violentas, otros porque tienen un referente más o menos claro, están dogmatizados, pero todos ustedes tienen un centro anarquista, por así decirlo, un centro sin centro que es anarquista. Entonces, para mí consiste simplemente en estimular la cuestión del pensamiento, ¿no? Por eso yo les hablo de todos estos textos, ¿no? Y después cuando vamos conversando los trabajos finales, ahí ya lo que vamos viendo es cómo ustedes elaboran. En el entendido de que no hay trabajo bueno o malo, o de que no hay trabajos correctos o incorrectos, ¿no? Sino que hay elaboraciones que son mejores que otras simplemente, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es afirmar su propia elaboración y darle coherencia, ¿no? Es como si el trabajo consistiera en que cada uno de ustedes tiene que armar su máquina de guerra para ir a un combate, ¿no? Entonces su paper es una máquina de guerra. Tienen que armarlo de tal forma que esa máquina de guerra vaya al combate. El combate, por supuesto, es la comprensión crítica de la facticidad neoliberal, neofascista contemporánea. Profesor, Dígame, Carlos. Me encantó el texto de Rolnik, donde aborda la macropolítica y la micropolítica, y me da una visión más clara de cómo desarrollar mi proyecto de investigación. Y regresando a queriendo ver queriendo regresar a los cursos con Guattari y Deleuze, y habla de la relación del rizoma con la micropolítica, no me quedó muy clara. ¿Podría desarrollarlo? Claro. Mira, la cuestión de lo micropolítico y lo macropolítico viene, por supuesto, de una serie de discusiones fundamentales que se dan en los 60 y que aparecen en Mil Mesetas, ¿cierto? Que es el tomo 2 de Capitalismo y Esquizofrenia, que son estos dos famosos libros que escribieron Guattari y Deleuze juntos, ¿no? No son los únicos dos que escribieron juntos, pero son los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Que probablemente es el proyecto más radical de vincular la cuestión del deseo con la cuestión del capital, que no sea en la tradición freudiano-lacaniana. Porque la tradición freudiano-lacaniana también ha trabajado el mismo tema, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido acá es que se ha producido una especie de transformación de los conceptos políticos, producto de la incorporación de la cuestión del deseo y de la cuestión de las prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que después, lamentablemente, los teóricos, los sociólogos, los comentaristas llaman el posmodernismo, que es una categoría que para mí no tiene ninguna relevancia, más que una categoría de periódico, digamos, que sirve para ordenar en general y dar trazos generales, digamos, ¿no? Son categorías más o menos inútiles. Pero esto tiene que ver con la disputa tanto del horizonte general de la racionalidad moderna como de la subjetividad y de la razón, ¿no? De la razón, de la historia como historia universal, etcétera, ¿no? Entonces, en la década del 60, fines de los 60, se produce una serie de insurrecciones sociales, ¿no? Siendo las más importantes, por supuesto, mayo del 68, en Francia, Europa en general, incluso América y América Latina, y por supuesto el famoso octubre, que fue en realidad entre mayo y octubre del 68 en México, ¿no? La cuestión fundamental es si estas revueltas estudiantiles respondían a la definición monumental, identitaria, ¿cierto? Y organizada de la lucha de clase y del concepto monumental de revolución. O eran simplemente revueltas de la juventud, digamos, ¿no? Hay todavía un montón de críticas marxistas
al Mayo del 68 y al México 68 como revueltas juveniles, revueltas sensuales o sensoriales, revueltas del deseo, revueltas sexuales. Y entonces viene el paradigma que disfraza todas estas luchas juveniles con Woodstock, la marihuana, los hippies, etcétera, ¿no? Guattari, fundamentalmente viniendo de una práctica clínica, y Deleuze viniendo de una filosofía crítica muy central, porque él está formado por la tradición del pensamiento francés y particularmente por Jean Hippolyte, que es el introductor de Hegel, y está reelaborando la influencia del estructuralismo en general, etcétera. Sabe más o menos a nivel teórico que las viejas categorías centrales que han definido el pensamiento moderno, razón, revolución, historia universal, sujeto, clase social, revolución, Estado, etcétera, son más bien inoperantes para dar cuenta de las complejidades de la sociedad de los años de la posguerra, digamos, sociedad más compleja, heterogénea, ¿no? Que, por ejemplo, para explicar los procesos políticos ya no funciona la teoría de las clases sociales, porque hay procesos políticos que no son reducibles a las identidades de clase solamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, Deleuze se encuentra con Guattari, que es un psicoanalista que está ya innovando, que viene de la formación lacaniana y que está innovando en su clínica y que está incorporando elementos más experimentales y no solo cognitivos, y entonces está tratando de producir una ruptura con un cierto psicoanálisis matematizante o un cierto psicoanálisis formulaico, ¿no? Y quiere trabajar más en la cuestión de los delirios y de los comportamientos prácticos, ¿no? Es decir, que innova a nivel de la clínica. Y ellos dos se encuentran, y se encuentran en un horizonte donde se está leyendo profusamente los análisis de Wilhelm Reich del fascismo y los análisis, ¿cierto?, de Pierre Clastres sobre las sociedades sin Estado y las sociedades con Estado, ¿no? Y el problema de la subordinación, la servidumbre, etcétera, ¿no? Y también están leyendo a Foucault, que es el gran arqueólogo que ha puesto en cuestión la universalidad de los conceptos históricos, ¿no? Mostrando que los conceptos tienen un valor no por su universalidad, sino por su posicionalidad al interior de los sistemas enunciativos, que el concepto de hombre es una invención moderna y disciplinaria, el concepto de verdad es un efecto de unas prácticas jurídicas determinativas, etcétera, etcétera. Y todo eso a la licuadora produce, ¿no?, entonces que ellos sean capaces de pensar que ya no es más posible, ya no resulta viable seguir pensando la relación entre teoría y práctica en términos propiamente modernos, es decir, donde la teoría cumpliría una función normativa y orientadora y la práctica una realización de aplicación y de realización de lo que la teoría prevé, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta de que esta relación entre teoría y práctica no puede ser asumida automáticamente, que está en crisis, y por tanto que es muy peligroso caer en un teoricismo, ¿ah? Y ellos piensan en los altuserianos marxistas de esa época que creen que resuelven todo el punto de vista del problema de la ideología y el concepto, pero también es muy triste caer en un puro pragmatismo, en una practicidad salvaje, ¿ah? Donde la práctica sería más importante que la teoría, porque ellos están pensando que hay algo de esto en los maoístas, ¿no? Y ahí hay un famoso debate de Foucault con los Mao y el problema de la justicia popular, que es muy interesante. Entonces ellos se dan cuenta de que en realidad no se trata de restituir la relación entre teoría y práctica moderna, porque eso significaría restituir la relación entre filosofía de la historia y política moderna. Es decir, donde la política sería algo así como la realización del guión dictado por la filosofía política, ¿no? La filosofía política dice, es racional que las sociedades se muevan hacia un orden estatal democrático y la práctica política debe seguir ese guión. Y entonces eso rompe con el concepto teoría y práctica, rompe con la relación entre filosofía de la historia y práctica política, y rompe con la representación monumental de los conceptos políticos. Y a partir de eso, ellos piensan en la diferencia entre lo macropolítico, o lo que también se llama lo molar, en el Antiedipo, y lo molecular, o lo micropolítico, ¿no? Y hay un texto maravilloso en Mil Mesetas que se llama Micropolítica y Segmentariedad, que es el texto de donde surge toda esta cuestión, ¿no? Ahora, para Deleuze y Guattari, lo micropolítico no tiene que ver con una cuestión de espacio solamente, porque nosotros tendemos casi naturalmente a identificar lo macropolítico con lo universal, espacial, global, y lo micropolítico con lo local, lo cotidiano. Esa es una traducción americana, latinoamericana, digamos, a lo Canclini. No, lo micropolítico tiene que ver con las lógicas del desgarro que pueden ocurrir en distintos registros. Tiene que ver con los desplazamientos, con las insubordinaciones con respecto al guión, etcétera, ¿no? De la misma forma, la cuestión del rizoma es fundamental porque básicamente
y esto es básicamente lo que ocurre entre el tomo 1 y el tomo 2 de Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? En el tomo 1, que se llama El Antiedipo, de Ley Guattari, lo que van a describir son las grandes operatorias o las grandes líneas, ¿cierto?, históricas de configuración del deseo y el poder, ¿cierto? Entonces ellos van a decir que, por ejemplo, entre otras cosas, que mucho más importante que la constitución de la propiedad privada por el capitalismo fue, ¿cierto?, la privatización del ano, literalmente del culo, ¿cierto? Perdonen mi francés. Pero esta privatización es, ¿por qué? Porque es un monopolio respecto a los flujos deseantes. Entonces, en la medida en que se estatiza los flujos deseantes, se configuran operaciones de poder y territorialización del deseo, que es lo que define las lógicas del poder desde el inicio de la sociedad humana hasta el actual, hasta el periodo actual, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta de que existe, ¿cierto?, una primera economía deseante que está marcada por el conflicto entre máquinas de guerra y nomádicas y máquinas estatales o de captura. Y que esta primera economía va a dar paso, ¿cierto?, a una primera territorialización en la figura de los estados autoritarios o absolutistas, que son los que dominan o que controlan los flujos del deseo, y que por tanto son los que determinan las organizaciones sociales en términos de familia, individuo, etcétera, ¿no? Clases, castas, etcétera. Después eso dará paso al Estado absolutista, que es el gran Estado de los códigos, el Estado que codifica, el Estado que Foucault llamaría el poder disciplinario, ¿no? Que es el gran Estado hasta el siglo XX, ¿no? Y eso daría paso después a una desregulación general asociada con la desterritorialización, que ya no opera mediante códigos, sino axiomas, y que sería el capitalismo mundial integrado para Guattari, ¿cierto? Entonces, cuando ellos trabajan en el Antiedipo, todavía siguen pensando en categorías muy genéricas porque están tratando de darse una génesis alternativa a la filosofía y la historia oficial. Pero después ellos critican una cierta tendencia productivista de su noción de deseo, una cierta tendencia fabril de su concepto de inconsciente, como si el inconsciente fuera una fábrica de delirios, ¿cierto? Y una cierta tendencia, ¿cierto?, inexplícita a la hipostasia o a la sobredimensionalización del deseo. Y asumiendo una serie de desplazamientos disciplinarios, porque son muy inteligentes para leer disciplinas, leer la lingüística, leer la geografía, etcétera, ¿no? Van a incorporar una nueva serie de categorías que les permite pensar de manera más estriada los grandes planos o planicies de la historia. De ahí viene el título 1000 mesetas, que ya no son solamente estas 3 mesetas del Estado, ¿cierto?, territorializador, el Estado de código y el axioma, sino que ahora hay estrías, mesetas, ¿cierto?, planos diversificados. Para hacer eso, entonces, ya no pueden recurrir a los conceptos clásicos ni a las operaciones clásicas en que la teoría se organiza en función de la práctica o de dar cuenta de producir sentido. Y entonces rompen con el modelo, ¿cierto?, de la imagen del pensamiento convencional. Y al romper con la imagen del pensamiento convencional, necesitan recurrir a un análisis no genetista, no genético, ni evolucionista, perdón, ni genético ni evolucionista de los conceptos. Entonces, junto con Foucault están criticando el estructuralismo, la historia conceptual, la historia de la idea, ¿cierto? Y todas esas, las filologías clásicas, el psicoanálisis de escuela, etcétera, porque en todo ello sigue operando un modelo, ¿cierto?, agrupado, centralizado, construido en función de algo así como un núcleo, que contiene ciertas verdades respecto a las cuales es posible interpretar el mundo. Y contra eso va mostrando pensamientos que funcionan más en la lógica del delirio, de la libre asociación, o otro psicoanálisis, de lo arácnido por la red, por el tejido, de lo metafórico por Nietzsche, etcétera, y van desde ese modelo fuerte, unilateral, ¿cierto?, nuclear, a un modelo arborescente. Pero lo arborescente todavía reposa en la figura de la raíz, del fundamento. Entonces, se trata de pensar en un pensamiento sin fundamento, articulado, que se produce precisamente en estos encuentros múltiples e inanticipables y que desarrolla sus propias lógicas de manera inmanente, es decir, referida siempre al contexto específico y al campo de fuerza o juego de fuerza, ¿cierto?, que está en juego en cada cuestión, o que está en disputa en cada cuestión. Y eso es lo que los lleva a pensar en términos del rizoma. El rizoma es básicamente un tipo de vegetación sin raíz. Entonces la metáfora es que está uprooted, sin raíz, desterritorializado, desenraizado, sin centro, sin núcleo, sin fundamento. No sé si conocen la mata del jengibre. Jengibre, El jengibre es uno, hay más, cúrcuma, ¿no? el bambú. Claro, pero sobre todo el jengibre que uno lo corta y crece para todos lados.
Entonces, uno dice que el crecimiento del jengibre es rizomático. Rizomático. ¿Te das cuenta? Entonces, a diferencia de las lógicas, básicamente, entre paréntesis, aquí está el análisis estructural clásico, ¿no? El análisis estructural, por ejemplo, que en literatura llegó a cuestiones sublimes. Los críticos literarios formados en el estructuralismo pescaban la obra, ordenaban los cuadros, ¿cierto?, de significación, y es como que leían una estructura subyacente en la obra literaria. Y después, de acuerdo a esa estructura, evaluaban si los personajes y la trama cumplía o no cumplía con los requisitos de la estructura previamente identificada, pero realmente producida por ellos. Entonces, básicamente lo que hacían era condenar la obra literaria a dar cuenta de una racionalidad venida de otro lado, que venía de la estructura. Entonces, básicamente lo que ellos están rompiendo es con este tipo de análisis, mostrando que todas esas operaciones devuelven y vuelven a sacrificar la singularidad, la historicidad, la inmanencia de los procesos a un esquema teórico previo. Y contra eso, en realidad, lo que ellos dicen es que antes de volver a restituir la síntesis entre teoría y práctica y volver a subordinar la dignidad de lo real a la eficacia del concepto, es necesario darse conceptos, ¿cierto?, acotados a la inmanencia de las fuerzas, de las luchas, ¿cierto?, en cada meseta, en cada estría, en cada situación. Y de ahí entonces que ellos rompan con el modelo de la historia del pensamiento, el modelo de la historia de la razón, el modelo de la historia del hombre y sobre todo de la historia de la filosofía para pensar en términos rizomáticos. Entonces eso es lo que está en juego ahí, esa es la figura, ¿no? Ahora, Carla, como estás metida en ese tema, te recomiendo mucho, mucho que hay un libro maravilloso que se llama Conversaciones con Claire Parnett, de Gilles Deleuze, que a mí me parece, yo siempre pensé que Claire Parnett es primero pensaba que era un hombre, después supe que era una mujer, pero pensaba que era una mujer adulta, mayor, seria, y después vi la foto, Claire Parnett es una joven como ustedes, extraordinariamente atractiva y brillante, ¿no? Y Deleuze tiene estas conversaciones, justo después de la publicación de Mil Mesetas, yo creo que son conversaciones extraordinariamente lúcidas. El abecedario. ¿Ah? El abecedario. No, hay un libro que se llama Conversaciones con Claire Parnett. Después sale el abecedario, efectivamente. No, nos lo puso en el curso. Se los puse, el Conversaciones con Claire Parnett. Sí. Mira, yo creo que esas conversaciones son súper claras respecto a las preguntas que tú te estás haciendo. Gracias. Ella viene de ese lugar y se está haciendo esas preguntas. Tenemos a Luis Silva acá, ¿no? Nunca le vi la cara. Hola, Hola, Luis. tengo un problema con mi cámara, no sé por qué no se ve. Dale, no hay problema. Luis, le di a todos su participación y a ti te tengo con 7 participaciones durante el semestre. 7 de 8. Así que no hay problema. Ok. No, digamos 7, 8, 6, 7, 8 está bien. Casi todos están bien, así que no hay problema. Claro, alguien me pone acá, Gabriel, se conecta con el capítulo 1 o varios lobos. Ese es un capítulo central de Mil Mesetas porque es la contralectura respecto de la lectura oficial del famoso caso del hombre de los lobos que analiza Freud. Lo que ellos dicen es que tanto Freud, dado su contexto histórico, etcétera, como las lecturas oficiales que se han hecho del caso del hombre de los lobos, consisten en remitir el delirio del sujeto a una cuestión edípica, a una economía edípica, ¿no? Es decir, que identifican detrás del caso del hombre de los lobos una economía familiar interrumpida, digamos, ¿no? Y que la lectura que hacen ellos realmente es que no es necesario devolver el lobo a la figura del uno, sino que el lobo o varios lobos ya siempre son una manada, el lobo ya siempre es una manada, es un delirio productivo no territorializable al interior de la edipización. Ahora, es un poquito caricaturesca esta figura de la edipización en Freud. Se puede leer así, digamos, ¿no? Pero Lacan tiene una lectura distinta al problema del Edipo en Freud. Hay que tenerlo pendiente esto, no tanto porque Lacan refute a Deleuze o Guattari o Deleuze y Guattari crean criticar a Lacan, sino porque siguen siendo problemas abiertos, ¿no? Pero la figura de la edipización en Lacan adquiere otra connotación cuando la cuestión de lo edípico se transforma en la cuestión de la ley del padre, ¿eh? Porque es la condición fundamental para el proceso de subjetivación, al punto de que la negación de la ley del padre, que no es la ley efectiva del padre autoritario, sino que es la configuración del interdicto cultural, digamos, la negación de esa ley del padre produce psicosis.
Lo que pasa es que para Lacan la psicosis está basada en la forclusión de la ley del padre, en la negación intelectual de la ley del padre, pero lo que Lacan llamaría psicosis, tal vez de ley Guattari estarían más dispuestos a llamarlo delirio, delirio productivo, delirio deseante. Digamos. Siguen siendo cosas interesantes abiertas, digamos. El punto es que cuando nos encontramos, como en el caso de Carla o de Cintia, con cuestiones muy precisas como niños que desertan de la escuela o niños que son considerados como anormales, nos encontramos, ¿cierto?, con toda una terapéutica, ¿sí? Porque la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, etcétera, se han transformado de campos reflexivos en disciplinas de poder, en terapéuticas y propedéuticas, que están organizadas en función de darle racionalidad a la economía de los sentidos, a las pasiones, como decíamos al principio. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es la función que tiene uno como intelectual crítico? ¿Cierto? No basta con simplemente denunciar el Estado o denunciar a las instituciones públicas y mostrar que son ingenuas, etcétera, o que repiten criterios desarrollistas, sino que es entender rigurosamente, término inmanente, la forma en que estas terapéuticas son economías de los sentidos, organizaciones del cuerpo, optimizaciones, ¿no? Por ejemplo, toda la psicología cognitivo-evolucionista consiste en rigurosamente en ir mostrando la forma en que el juego infantil, ¿cierto?, ya no representa una fuera de la razón, sino una pre-razón, una proto-razón. Es decir, intentan leer todo lo que sería la dimensión lúdica de la infancia como un entrenamiento para ser sujeto adulto. De tal forma que la dignidad misma de la infancia, por decirlo así, la singularidad de la infancia, solo se explica en función de los resultados posteriores. Esto es lo que nosotros llamamos, en otro plano filosófico, arqueoteleología. ¿Se dan cuenta? Pero es lo mismo, porque la arqueoteleología, que es la cuestión de la culpa originaria que determina el juicio final, arque y telos, ¿no?, origen y fin, la circularidad de la deuda, es la forma en que opera siempre el mecanismo de poder, porque el mecanismo de poder opera mediante la inscripción de una destinalidad, de una finalidad, de una utilidad, de una optimización, ¿cierto?, de un rendimiento. Así es como funcionan las clases. La clase funciona así, yo les doy material y ustedes producen y el destino de la clase es un determinado rendimiento. Ese es el mecanismo arqueoteleológico que hay que interrumpir desde el deseo. Gabriel. Sí, David Graeber tiene un excelente artículo sobre el juego desde la perspectiva de los animales, la ecología, la biología y lo humano, y cómo hemos querido atribuirle ciertas características económicas al juego, intentar entenderlo de una manera evolutiva o así, pero él propone que tal vez jugamos porque podemos, porque Absolutamente, algo... absolutamente. Graeber, que murió hace muy poco, lamentablemente, ¿no? Acaba de salir la semana pasada una serie de conversaciones que se llama Anarchy in a Manner of Speaking, anarquía como una forma de hablar, que son conversaciones donde él pone precisamente otra vez la relación entre anarquía y juego, en juego. Me parece fundamental. Yo he trabajado algunas cosas de Graeber, ahora sobre todo la cuestión de la anarquía, me parece muy sólido, pero a mí el autor de referencia para pensar la cuestión de lo anárquico en toda su paradoja es Schurman, Rainer Schurman, que no sé si yo les puse mi libro, La desarticulación, es mi penúltimo libro, que lo sé que es un año. Hice un seminario entero sobre ese libro en 17. En ese libro, en el capítulo 2, que está circulando ahí en la 17, trabajo todo Schurman desde el punto de vista de la anarquía. Y si me escribes te lo mando, no hay problema. Ok, entonces. Creo que, perdona, hasta sumar también, lo del juego me parece fundamental porque también es una manera de relación entre que los niños pueden ir dando sentido también, ¿no? Una manera de dar sentido y de relacionar también el cuerpo con el espacio, con los materiales, con las mismas otras personas, y que en los primeros años de vida es una manera fundamental de conectar de alguna manera, y de dar y de traer como de alguna manera a la vida ideas del imaginario a partir de las experiencias que se viven en el día a día, ¿no? Entonces,
es súper interesante todo lo que mencionas respecto a la anarquía, porque creo que tiene mucho sentido, porque creo que ya lo platicamos, ¿no? Yo creo que los niños de alguna manera están, los niños en los primeros años de vida están de alguna manera viviendo siempre en este sentido de subjetivización, de alguna manera, porque Desidentificación, no claro, se pueden claro. relacionar con las lógicas del capital en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí lo que es incluso muy peligroso, ¿no? Lo que se hace en la pedagogía de tratar de darle lógica y de organización de la manera en la que se hace. Y creo que también es interesante pensar, no sé si se podría pensar también como un tipo de revuelta cuando como adultos nos damos cuenta de esa situación y esa relación que hay entre los adultos y los niños en este entendimiento de los adultos estamos dentro todavía de esta lógica, pero los niños tal vez ya no lo están, entonces hay ahí como un tipo de interacción que tal vez si Carla, que anda también en estos temas, sé que hay más personas, ¿no? Acá en pedagogía que debería, creo yo, de explorarse todavía más, ¿no? Porque no es algo tan sencillo tampoco. Entender en este juego como adultos de entrar y salir de la lógica de los niños y en relación a la lógica de... Yo creo que así como lo estás colocando, Cintia, hay dos cosas que son fundamentales. Y acá el Gabriel pone, por ejemplo, que el juego también está relacionado con la cuestión de la revuelta, por lo del tiempo libre. Esa es una dimensión, la cuestión de la fiesta y el juego, la festividad, como diría Furio Jesse, ¿no? La fiesta pagana y el juego como antecedentes de la revuelta, dice, ¿no? Porque básicamente Jesse lo que nos dice es que la fiesta pagana, la fiesta primitiva, ha sido perdida. O sea, la hemos perdido en la medida en que hemos avanzado hacia la modernidad, y lo único que nos queda como remanente indirecto de esa experiencia de la fiesta primitiva es la revuelta, ¿cierto? Que es la revuelta, ¿no? O sea, lo que nos queda del carnaval es su espectacularización, digamos, ¿no? O sea, el verdadero carnaval no es el carnaval Mardi Gras o el carnaval de Río de Janeiro, sino que era otra cosa. Era un momento de gasto improductivo, para decirlo a lo Maus o a lo Bataille, digamos. Esa es una dimensión, pero la otra que me parece fundamental, Cintia, que tú lo dices, es la relación entre lógica y sentido, ¿cierto? Porque cuando uno dice algo así como en los juegos de los niños hay una cierta lógica o hay un cierto sentido, uno está diciendo todo, pero todo está por ser todavía problematizado, porque se trata precisamente de romper con la dicotomía entre sentido y sin sentido, o la dicotomía entre lógica y lógica. Y entonces, encontrarle lógica a los juegos de los niños es peligroso porque uno lo que hace es que los traduce a los criterios de la lógica adulta, ¿cierto? Es decir, instrumentaliza los juegos de los niños. O sea, aquí estamos en una paradoja, porque por un lado, si decimos que los juegos de los niños no tienen lógica, somos extraordinariamente adultos, somos extraordinariamente serios, extraordinariamente racionales. Pero si decimos por otro lado que los juegos de los niños tienen mucha lógica, seguimos siendo extraordinariamente adultos, racionales y modernos porque estamos traduciendo. Y entonces lo que acaba de pasar es que estamos haciendo a propósito de este problema la experiencia de una fuera y la forma en que la razón se relaciona con lo otro. Por eso la pregunta es tan delicada, ¿no? No es casual que uno de los dos libros más importantes de Gilles Deleuze en los años 60, ¿no? El 66, antes de que trabajara con Guattari, uno de los dos libros se llame curiosamente Lógica del Sentido, y que ese libro esté estructurado en torno a Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? No es casual, porque en torno a la figura de Alicia y el espejo, y las inversiones y los trastocamientos y la ruptura, Deleuze va armando lo que sería una lógica del sentido que no tiene nada que ver con el logocentrismo, que es la lógica del sentido convencional que comparten desde la filosofía hasta el sentido común. Y entonces se va armando otra cosa, ¿no? Entonces, simplemente te quería complementar eso porque me parece que en la relación entre lógica y sentido seguimos todavía pensando. Ahí es donde está articulada toda la problemática, desde la crítica derridiana. O sea, Derrida, por ejemplo, en la gramatología, comenta un caso en que Lévi-Strauss, en Tristes Trópicos, Lévi-Strauss está haciendo una experiencia de campo con los Nambiquara. Y en la tribu de los Nambiquara no hay, en el Amazonas, ¿no?
no se usan los nombres propios. Hay una especie de interdicto tribal que impide que la gente use el nombre propio, como si el secreto del nombre propio y el conocimiento en secreto de ese nombre propio asegurar el vínculo social, digamos, ¿no? Entonces, Levi-Strauss, que está pasando una temporada ahí, se da cuenta de que los niños juegan y que cuando los niños se enojan, se dicen como insulto el nombre propio, ¿cierto? Como si develaran un secreto que nadie está interesado realmente en hacer público, ¿no? Y entonces, al darse cuenta de esto, Levi-Strauss empieza a instigar a los niños de tal forma que en poco tiempo, al colocarlos unos contra otros, logra que los niños empiecen a delatar los nombres propios, mutuos, y una vez que ya entra ahí en esa complicidad de la delación con los niños, los manipula de tal forma que los niños muestran todos los nombres propios de la tribu, ¿no? Y entonces el antropólogo, mediante este juego con los niños, transgrede la frontera cultural que implica la forma en que los Nambiquara tienen su propia relación con el nombre, por así decirlo. Y esto lo cuenta Levi-Strauss de manera ingenua, para demostrar de que efectivamente acá hay una relación con la escritura que no es la relación occidental, etc. Sobre eso cae Derrida de la gramatología, y no solo para criticar, digamos, la idea de que existen pueblos sin escrituras, porque el mismo sistema de nombres ya implica un sistema escritural de clasificación y de jerarquía, sino que sobre eso cae Derrida para mostrar, ¿cierto?, la violencia constitutiva del acto de traducción, que implica precisamente transferir la lógica del sentido propia de Occidente a esta experiencia con la otredad, digamos, ¿no? Es decir, aquí hay una especie de reducción a la lógica logocéntrica de una economía de sentido no necesariamente, o de una lógica de sentido no necesariamente traducible, ni menos entendible para el antropólogo. En vez de confrontarse con ese límite del entendimiento, el antropólogo produce una traducción, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Derrida precisamente va a llamar la violencia de la letra, o la violencia, ¿cierto?, antropológica de Levi-Strauss, que después también encuentra, por supuesto, en Jean-Jacques Rousseau, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero que tiene que ver además con precisamente la reducción de la différance, que todavía no aparece ahí como tema central, pero la reducción de esa otredad a la lógica del sentido que él está configurando como logocentrismo, digamos, ¿no? Como falologocentrismo, incluso en la primera parte de la gramatología. Entonces, es muy interesante porque paralelamente a eso, ¿cierto? Este es un libro del 67, ¿no? En ese mismo periodo, Deleuze está escribiendo Lógica del Sentido, y a través del viaje de Alicia en el País de las Maravillas y de la forma en que el espejo trastoca las lógicas jerárquicas de lo grande, lo pequeño, lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro, etc., también se aproxima hacia otra figura del sentido que que tiene que ver con la locura de Alicia, digamos, con la incapacidad de entender el mundo en el que Alicia habita, porque nosotros, si fuéramos a vivir al mundo de Alicia, donde todas nuestras categorías están trastocadas, digamos, haríamos otra lógica del sentido. Entonces, la cuestión es cómo pensamos la infancia y los juegos, ¿cierto?, sin traducirlos, ¿no? Y aquí la pregunta queda abierta, por supuesto, ¿no? Porque junto con lo que significan las pedagogías, que en ese sentido serían, las pedagogías son propedéuticas y terapéuticas siempre. Porque lo que hacen es traducir la lógica del sentido, o sea, el pedagogo es Levi-Strauss siempre, de una u otra forma, ¿no? Sobre todo el pedagogo que trabaja con niños desertores o con niños autistas siempre está traduciendo ese fenómeno al sentido, digamos, ¿no? Pero la pregunta es interesante entonces, porque ahí nos damos cuenta que efectivamente lo que está siempre operando son estas lógicas de la organización, de la donación del sentido, ¿cierto? Tampoco se trata de romantizar la infancia como si fuera locura, y la locura como si fuera la alternativa, porque estuvo lleno en los años 70 de lecturas ingenuas de Deleuze y Guattari que hablaban del esquizoanálisis y del esquizofrénico, ¿cierto?, como si se tratara de un nuevo sujeto revolucionario. Y mucha gente se reía de Deleuze y Guattari o se resentía fuertemente porque hablaban del esquizoanálisis opuesto al psicoanálisis, precisamente porque no está nucleado en torno a una economía edípica, pero tendían a hacer una traducción muy floja de la multiplicidad esquizoide a la figura del esquizofrénico, cuando en realidad ellos tuvieron que aclarar, y eso es una de las cosas que aclaran muy bien con Claire Parnett, que para ellos no se trata de esa traducción vulgar del esquizoanálisis al esquizofrénico, y que el esquizofrénico no puede ser bajo ningún punto de vista reconfigurado como sujeto universal,
lo mismo el niño, lo mismo el desertor, porque al hacer eso volvemos a hacer la traducción y a convertirlo en sujeto. Y eso es precisamente todo el problema, porque todo esto tiene que ver con la desujeción. En fin. Por ejemplo, una cuestión que podríamos hacer o que ustedes podrían seguir haciendo es ver la forma en que Freud trabaja con la cuestión de la infancia. O sea, toda la operatoria freudiana con la cuestión de la infancia es extraordinariamente compleja eh, porque él, que es podríamos decirlo, es un etnógrafo del inconsciente fabuloso. O sea, sin sus descripciones de las operaciones inconscientes, no, él descubrió un horizonte brutal ahí. Pero digámoslo así, ¿no? Voy a ser un poquito brusco. En la etnografía freudiana siempre hay una doble economía. Hay una primera economía descriptiva, abierta, que confronta estas dimensiones totalmente nuevas para el pensamiento, y después hay una segunda economía que sobrecodifica y reorganiza todo el descubrimiento y lo reinscribe en una determinada economía del sentido, una determinada economía del aparato psíquico, si ustedes quieren. Entonces a Freud no hay que leerlo ni en la primera economía ni en la segunda, sino como un campo problemático, como un campo de fuerza él mismo. Por eso es irrefutable. ¿Ah? El pensamiento es irrefutable, ¿no? Es muy ingenuo pensar de que hay autores que refutan a otros. Imagínense que nosotros pensáramos que Platón es refutable. ¿Ah? ¿En qué consiste el estatuto del pensamiento de Platón? No es algo que uno pueda refutar, ¿se dan cuenta? Y por supuesto sería muy ingenuo pensar que Aristóteles refutó a Platón, porque son campos problemáticos, ¿no? Entonces Freud es un campo problemático. Imagínense que alguien dijera Freud es desechable o refutable, ¿ah? Cuando en realidad lo que hay ahí son campos de pensamiento con los que hay que acoplarse para producir derivaciones significantes o asignificantes distintas. ¿Ah? Esa es la diferencia entre un seminario intelectual crítico y un seminario de universidad corriente. En un curso universitario de doctorado corriente, la gente aprende tradiciones, conceptos, se entrena en saberes y verdades. ¿Ah? Para mí no existe absolutamente nada que sea un saber, una verdad dada. Lo que hay son estos campos problemáticos donde uno puede ir hacia un lado o ir hacia otro. Porque soy psicótico, lo confieso. Pero tengo esa psicosis intelectual de negación de la ley de la universidad, digamos. Muchachos, nada, pues. Está todo bien, las participaciones estuvieron sólidas, ya les expliqué que no las comenté todas porque estaban impecables, largas, me hicieron trabajar harto. Además puse más tiempo en hacer reuniones, yo creo que de hacer otro seminario próximamente trataría de hacer más bien reuniones cada 2 semanas. Y claro, de los proyectos finales, hablé ya con Carla un poquito, así que ahora háganme preguntas de sus proyectos para ver si podemos ir trabajando en eso. No sé si voy a dar clases todavía el próximo semestre. Dale, Ana. Bueno, como varias cosas que me quedan. Una es como yo había tenido la oportunidad el semestre pasado de ver un último módulo de una materia contigo y eso me animó a ver esta materia. Me encantó muchísimo la forma en la que la manejaste. Digamos que este tipo de reuniones para mí han sido súper edificantes, pero además también el hecho de que, como yo lo comprendo, tu visión del conocimiento es un poco más horizontal, entonces yo siento que entre todos nos hemos ido construyendo, que es lo que estabas diciendo en este momento sobre la diferencia de un seminario clásico en una universidad clásica y lo que hemos venido haciendo. En mi caso particular, leer lo que mis demás compañeros han colocado ha sido muy enriquecedor, sobre todo porque todos tienen perfiles profesionales y ámbitos como de acción muy diferentes. Y eso pues me pone a mí en perspectiva cosas que generalmente no observo porque veo con mis gafas de pedagoga, entonces pues hay cosas que obviamente dejo de lado. Entonces creo que lo primero es como agradecer muchísimo, muchísimo, en serio, porque sí ha sido súper enriquecedor para mí y se me han abierto un resto de posibilidades. Es como lo primero. Lo segundo es que alrededor de lo que estabas comentando sobre la infancia y todo este asunto, yo siento que hay como un adultocentrismo en el que es necesario para nosotros los adultos que todo esté dado en nuestro mismo lenguaje.
y es como mi comentario, pero a eso le sumo una pregunta y es, esa necesidad o uno de los motivantes de esa necesidad, no sé si esté un poco asociada con ese concepto que trabajamos del homo economicus y como que esa necesidad de que eso que no vemos tan real que es la infancia se convierta en esa empresa que nosotros ya de por sí somos, de un modo u otro, así queramos un poco estar fuera del sistema, ¿no? Es como eso. Y también en torno al mismo tema, teniendo en cuenta que, pues, que todo mi proyecto es como es de la pedagogía, eh, es como una pregunta larga, ¿no? Pensar en un currículo nuevo tendría necesariamente que pasar por pensar en sacarle el vestido de aprendiz a quienes asisten a la escuela, ¿verdad? Que es como con lo que empezabas tú esta conversación con Carla, de quitarse sus vestidos. Entonces, pensarse un nuevo currículo o una nueva forma de escuela tendría que pasar por pensar en quitar ese vestido de aprendiz a quienes van a esa escuela. Con Carla tú estabas hablando acerca de una particularidad que es como el estudiante autista, creo que es lo que ustedes estaban dialogando, pero en esa medida, pues obviamente todos los estudiantes tienen algún tipo de anormalidad, porque tú decías la pedagogía necesita meterlos a todos en el mismo concepto de homogeneidad, ¿cierto? Entonces todos terminamos teniendo algún tipo de anormalidad para que el sistema pedagógico nos pueda normalizar. Entonces es cómo pensar en esa nueva escuela o en ese nuevo currículo, si ya la pedagogía de por sí es un discurso normalizante, pero si como tú lo decías, tampoco podemos vivir en el limbo de no tener un vestido, claro. Porque hace frío, decías tú, pues para poner como la metáfora. Es como es un poco lo que me queda ahí resonando y resonando, porque pues al final yo quiero llegar como a esa construcción de ese currículo, de pensarme un nuevo currículo para la educación básica, para la educación media, pero siento que necesariamente pensar un currículo implica necesariamente pensar un tipo de pedagogía. Y pensar un tipo de pedagogía, pues implica pensar un dispositivo que intente homogeneizar. Entonces, es cómo se piensa uno una pedagogía que no intente homogeneizar y sin caer en un lugar común que intente dar cabida al discurso de nuestras anormalidades son tan comunes que es más general ser anormal que ser normal. Entonces, lo homogéneo debería ser la normalidad no vista como algo malo, ¿no? No vista como eres anormal, debemos sacarte de la sociedad o debemos colocarte en un lugar de corrección. No sé si soy clara con todo lo que digo. O sea, sí, súper clara, pero a ver, vamos por parte. La primera parte, claro, yo en realidad no hay que agradecerme a mí, sino que el hecho de que la clase esté hecha así para que ustedes se lean mutuamente, es que yo estoy escapando a la lógica del sujeto supuesto saber. De hecho, ahora mismo respondiendo como una especie de terapia multiplicada, hay que arrancar siempre de esa figura del sujeto supuesto saber, o hay que suspenderla, ¿cierto? Sobre todo, piensen ustedes que el mismo Lacan se da cuenta y desarma la escuela lacaniana, digamos. La desarma y la formaliza, la matematiza y después la abandona en un periodo casi afásico de su vejez, digamos, ¿no? Terminó en el balbuceo, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, se trata de sustraer la figura del supuesto saber porque la lógica del seminario convencional es la lógica de la demanda del estudiante, que se identifica con la ley del saber del profesor y entonces demanda. Y demanda reconocimiento, que es lo peor, porque una vez que uno ha caído en la lógica del reconocimiento ya no está pensando. Está leyendo la ley del otro, digamos, ¿no? Está tratando de cumplir lo que uno cree que el otro quiere de uno. Y en realidad yo no quiero nada de ustedes, lo que yo quiero es que ustedes piensen y desarrollen su proceso. Y me parece que resultó en gran medida. Es algo que perdimos 2 de los primeros estudiantes porque se asustaron al principio, pero eso siempre pasa porque al principio la gente piensa que esto va a ser algo más convencional, ¿cierto? Y la verdad es que me di cuenta también de que la parte oral, las conversaciones los fines de semana, son súper importantes. Entonces creo que hay que, no sé si eso es posible realmente de manera formal, precisamente porque el objetivo de esto es hacerlo de una manera flexible para gente que trabaja, pero aunque no sea de manera formal, sí hay que incorporarlo porque me parece que relaja todo, digamos que hace posible la transferencia, que sería imposible a través del puro contacto lineal.
Y lo otro que dices tú me parece extraordinariamente complicado porque es el tema en el que estamos todos, ya sea en la pedagogía o en la psicología o en la teología o en el activismo. ¿Cómo pensar conceptos que no sean apropiables por el fascismo? Se pregunta Benjamin cuando estaba pensando en la forma en que el nazismo se apropia de las obras de arte, digamos, ¿no? ¿Cómo pensar conceptos que no sean apropiables por el fascismo en el entendido que el fascismo se apropia de todo y todo lo pervierte, digamos, ¿no? Entonces, claro, tú te preguntas cómo, desde el punto de vista de la pedagogía, entendiendo todo lo que significa la pedagogía como disciplinamiento, normalización, soy capaz de hacer una intervención que no sea simplemente entregarle el campo de la pedagogía al enemigo, digamos, sino que también nos permita restituir ahí, digamos, ¿no? Y es la pregunta que tenemos todos. Yo no me atrevería a darte una salida, pues sería de una prepotencia, de una trampa absoluta. Lo único que yo recomendaría es precisamente la idea de la vigilancia permanente, crítica, y de trabajar con conceptos que se disuelvan en su propia eficacia, ¿no? Que no se trascendentalicen, que no se mistifiquen. Trabajar con estrategias a que se autodisuelvan, por así decirlo. Conceptos efímeros o conceptos defectuosos, que cumplan pero que se rompan en su uso, para que nada pueda ser universalizado, porque la lógica del poder es la lógica de la universalización, de la masificación, de la estandarización. Y conceptos que se rompan en su uso son conceptos que no pueden ser universalizados porque desoperan, desarticulan, rompen, interrumpen, etc. Entonces, claro, supongamos que tomamos muy en serio esta cuestión, ¿no? Como yo, como pedagogo que trabajo en el Estado colombiano y que trabajo con menores, pienso esto. Tengo dos caminos. Una es el desarrollo una vez más monumental de un trabajo crítico, radical, respecto a las políticas educacionales que definen los proyectos políticos del Estado colombiano, para mostrar en ello los mismos presupuestos del patriarcalismo, de la modernización acelerada, del racionalismo, etcétera, ¿no? Y ahora tengo más elementos que nunca filosóficos porque puedo precisamente incorporar en todo esto la crítica del antropocentrismo, la relación de devastación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y todo eso, en el mejor de los casos, que es un trabajo largo, crítico, sostenido, permitirá a nivel de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollar un debate que, si todas las cosas resultan en el mejor de los casos, podrían funcionar para orientar nuevas políticas públicas más comprensivas respecto a estos problemas, ¿cierto? Pero esto es lo que hace el pensamiento crítico universitario todo el tiempo. El pensamiento crítico universitario está entrenado para establecer los antecedentes, por así decirlo, conceptuales y ontológicos de las políticas públicas. Es decir, el pensamiento crítico universitario no tiene problema en entender, en producir narrativas críticas eficientes. O sea, el saber crítico contemporáneo sabe de qué va el mundo y no tiene problema en producir una narrativa crítica que es eficiente, que puede mostrar todos los eslabones. ¿Cómo me va a costar a mí tomar un currículum educacional y mostrar que la mayoría de las políticas educacionales ya están fundadas en ciertos presupuestos que han sido deconstruidos por el pensamiento contemporáneo? Ese es un camino de ida que está súper recorrido, por así decirlo. Y a eso es a lo que yo llamo crítica, acumulación crítica, ¿no? Yo opongo a eso lo que yo llamo crítica de la acumulación, ¿cierto? Que es no solo la marxista, pero la idea de romper con esa misma forma en que la producción crítica universitaria se pliega a la facticidad, se pliega al poder. ¿Ah? Entonces, claro, imagínate, si yo pongo la palabra Benjamin o la palabra Deleuze en un buscador universitario, me salen 5.000 tesis, 5.000 libros. Si busco en Amazon pedagogías críticas, me sale una producción industrial. Entonces, ¿cómo me confronto con eso? Yo que quiero hacer una intervención política precisa, ¿cómo me confronto con el hecho de que hay 5.000 personas que han escrito libros extraordinarios sobre currículum crítico, currículum y psicología crítica, etcétera? ¿Cómo me oriento en el pensamiento? Para usar la famosa frase kantiana, ¿no? Orientarse en el pensamiento. Cuando ya no estoy, al igual que Kant, al comienzo de la modernidad y pienso que todo esto se dirime en una relación racional entre teoría y práctica, sino que estoy al fin de la modernidad, cuando todo esto eclosiona casi rizomáticamente en un capitalismo descentrado, ¿cómo me oriento ahí? ¿No? Entonces, me parece a mí que la estrategia intelectual clásica, a la que he llamado acumulación crítica,
que es la que consiste en producir verosímiles críticos permanentes, ¿no? Y entonces uno puede pescar el Titanic y deconstruir el Titanic desde los libros de cine de Deleuze. O uno puede pescar un currículum pedagógico de Nariño o de Pasto, para ponerlo más preciso, y deconstruirlo desde el punto de vista de la crítica de la modernidad de Benjamin. Eso es doable, mira, si me sale. Eso es factible, eso es más o menos lo que el rigor se hace. Creo que es más difícil llegar a la pregunta que te haces tú que llegar a eso, porque la gente la mayoría de las veces llega a esa pregunta y la resuelve rápido. La resuelve porque va a Benjamin o va a Deleuze o va a Marx y dice, no, es que todo esto es un problema de lucha de clase. Pero no, el problema es habitar con la pregunta porque es una aporía. Las aporías nunca se resuelven, sino que se cancelan o se desplazan o se deniegan. Y ahí estamos. Pues, entonces esa pregunta es fundamental. Y lo otro es inventarse siempre en la práctica salidas, pero que no pueden ser universalizadas. No puede haber el método Peralta. Sería lo peor que te podría pasar. Pero en tu propia práctica tú sabes que siempre se puede hacer algo, digamos, ¿no? Sí, exactamente esos dos escenarios que estás describiendo son los dos escenarios a los que me he enfrentado. Gabriel coloca aquí en el chat como unas recomendaciones de libros por los que ya he pasado, pero que me sigue pareciendo que están ahí, en esos dos polos, ¿sí? Y que al final esos dos polos yo los sigo viendo como una simple construcción teórica muy bien estructurada, pero que a la postre es muy difícil bajar al escenario real en el que uno quisiera idealmente generar el proceso de transformación o de cambio. Sí, lo que tú decías de el buscador te arroja trabajos, pero masificados, que terminan en lo mismo, todos terminan en lo mismo, pero de ahí a que sean bajables o que se puedan convertir en una realidad práctica es muy complejo. Pensaba ya como para terminar yo en algo así como empezar a pensarse en esa pedagogía de la ruptura, de esas pequeñas rupturas que desencasillan al ser que está en la escuela de la normalidad a la que la escuela lo ha arrojado. Entonces es un poco como hacer más cotidiana esa ruptura sin necesidad de que la misma pedagogía la señale o la saque o la haga anómica en la sociedad escolar, sino que más bien como que la convierta en una regularidad, por llamarlo de algún modo, que no sea como castigable, por decirlo de alguna manera. Sí, yo te sigo un poco lo pensaba como hacia eso, porque desde el discurso grueso, grande, de todos los teóricos que hemos tenido la posibilidad de tratar y que todos en nuestros ejercicios hemos conocido, pues sí están esas dos polaridades y yo no le veo realmente que haya... Es mejor que sea así, que no haya solución, porque imagínense que ustedes tengan que escribir un paper convencional de aplicación o de resumen de libro, o sea, como si alguien ahora, en el siglo XXI, pudiera volver a encontrar un matiz a una obra, digamos, de Benjamin o de Deleuze, ¿no? Cuando hay expertos producidos por el mismo lenguaje universitario, con aparatos filológicos de primer nivel, que hablan 10 lenguas y que son scholars de estos temas. Pero no, el punto no es ese, porque hacer ese camino es quedar siempre en deuda con respecto a las instituciones de saber metropolitano. ¿Ah? Por eso me da tanta pena cuando los filósofos latinoamericanos se dedican a aprender las lenguas europeas y todo lo demás, para terminar siendo comentaristas de segunda mano de autores que han sido ultra comentados en su propia lengua ya 1000 veces. El punto es otro acá, el punto es precisamente que todas las cosas que nosotros leemos como teoría, como literatura, son insumos para la imaginación, nada más. Pero nada es dogma, nada es credo. Y hay un momento radical, que es el momento de autonomía o de soberanía del pensamiento, y lo digo con comillas, soberanía del pensamiento, porque el pensamiento es la interrupción de toda soberanía también, ¿no? Pero hay un momento soberano en el pensamiento, o en el pensador, si ustedes quieren, que es el momento en que está solo, independiente de que sean varios. Está solo en el sentido de que no hay ninguna clave o ninguna pócima o fórmula mágica que te resuelva el problema. En ese momento, cuando tú estás confrontada con esto, tú te das cuenta de que tú tienes que producir tus propias respuestas. Entonces, cuando tú me dices pedagogías de la ruptura, o de las excansiones, o de los desplazamientos, o minimal pedagogies, yo lo pondría así como pedagogías mínimas, o pedagogía de la desviación, etc. Claro, ahí se abre otra cosa, pero eso lo estás abriendo tú. Yo ahí no te puedo decir, porque si yo cayera en la trampa del sujeto supuesto saber, yo diría, eso me parece súper bueno porque está relacionado con tal y tal cosa.
si nos vamos a tomar, como dice Gabriel, que te recomienda el maestro ignorante de Jacques Rancière, si nos vamos a tomar el caso de Jacob, que es este profesor holandés que enseña de todo sin saber nada, si nos tomamos en serio ese caso, lo que él dice efectivamente es que el aprendizaje no es una relación de poder jerárquica, que viene del que sabe al que no sabe, sino que simplemente la afección que abre las posibilidades para la indagación, para la pregunta. Entonces, nadie es un pensador porque va a la universidad. Conozco heideggerianos que conocen la obra de Heidegger al revés del derecho y no se les cae una idea. Todo lo que se les cae son citas, o sea, no se les ocurre nada originalmente. Lo que pensar es confrontar ese momento de soledad. ¿Ah? Y claro, confrontar ese momento de soledad, uno puede ser más optimista o menos optimista de acuerdo a todas las lecturas que tenga, pero lo que le da radicalidad al pensamiento es la honestidad con la que uno se da cuenta de que efectivamente todo lo que uno lee no resuelve esa pregunta, ¿no? La pregunta tiene que permanecer ahí. Cintia me decía hace tiempo que también estaba en una situación similar, porque por un lado está comenzando un nuevo trabajo a nivel de las instituciones educacionales locales en México, y por otro lado está dándose cuenta de todo este debate teórico intelectual. Bueno, ese desasosiego, esa especie de ansiedad con la que uno vive, es la que produce el pensamiento. Pues no hay otra posibilidad, pues así tiene que ser, porque si yo te diera la solución, estaría mintiendo, estaría terapeutizando el saber y estaría además produciendo una síntesis irreflexiva, ¿no? No, pues hay que evitar el delirio, y en evitar el delirio uno se da respuestas puntuales, pues. Ahora, el único problema es que si yo le llamo a esto pedagogía rupturista, es tan atractivo el nombre que es muy fácil que se universalice. Entonces después Ana Lucia Peralta se convierte como en la nueva Paulo Freire, digamos, ¿no? O Orlando Falsborda, y aparece ahí en la escena ahí con otra cuestión, etc. Pero eso es lo que hace uno crea intervenciones. ¿Ah? El campo intelectual es un campo de intervenciones donde lo que hay que siempre atender es a la idea, no a los saberes. Y además nunca se sabe, porque imagínate que tú escribes un texto con esta problemática, sin pretensiones, y ese texto lo lee después alguien que está trabajando en otro campo, antropología, etcétera, y se va produciendo, lo leen otros pedagogos en la misma cuestión y se van dando cuenta que no hay que ir a buscar a los grandes centros de saber, las verdades, porque todos esos son ejemplos, sino que hay que evitar estas aporías, porque a partir de ahí, todo lo que uno puede hacer es darse respuestas puntuales. Tampoco es que uno va a descubrir una respuesta universal, porque esa es la mentira, pues uno se da prótesis puntuales para situaciones puntuales. Eso es lo que se da, ¿no? La idea del gran intelectual es over, ¿no? Lo que hay son scholar, erudito, ¿cierto? Y gente inscrita en procesos específicos. Pero la idea de estos grandes intelectuales, eso hay que ponerlo en cuestión inmediatamente. Así que nada, Gracias. Estoy de acuerdo con lo que está pasando ahí, Ana. Muy bien. Gracias, maestro. Solo para... Que restituye una figura hasta bíblica. Solo para decirle a Cintia, yo ya completo 15 años en el sistema público de mi país y cada vez vas a sentir más fuerte como la agudización del asunto. Entonces, si ese es tu camino, hay que ponerse así como muy, muy fuertes y muy rigurosos, porque pesa, cuesta, pero a la final es lindo y te reconforta la vida y te hace tener como ganas de hacerlo todos los días. Gracias. Sí, no, igual yo también llevo ya 15 años, pero ahora en este trabajo es una realidad distinta a la que no me había enfrentado de institucionalización. Distinta a la de la escuela, creo, pero al final pues también es el momento, ¿no? En el que empiezas a leer más y conocer, pero me gusta mucho la propuesta de la pedagogía de la ruptura y ya. Suena bien, ¿no? Suena bien. Estaría atenta a leer tu... Ahora la palabra ruptura no por casualidad está en el debate mismo, ¿no? Porque no sé si ustedes conocen este libro de Foucault que se llama Arqueología del Saber, que es como una formalización de sus operaciones metodológicas. Lo que hace Foucault es que cuestiona la noción hegeliana o dialéctica de ruptura, como salto de la conciencia, salto dialéctico. Pero además, porque lo que está en juego es la noción de ruptura y la noción de acontecimiento, de evento, ¿no? Como el gran acontecimiento, el monumento, etcétera, ¿no? Más bien, que ruptura, Foucault propone hablar de cortes, escansiones, fracturas, es decir, de rupturas en plural, ¿no? Y no de la gran ruptura, porque la gran ruptura restituye otra vez un plano
liso en el que ocurren cosas, ¿no? Como si los acontecimientos ocurrieran en la historia y no a la historia misma, que queda deslocada, etcétera. Entonces, claro, pedagogía de los desplazamientos, de las escansiones, de los cortes, de las rupturas, en ese sentido, ¿no? Y no de la ruptura, porque entonces pedagogía de la ruptura es pedagogía del shock, es pedagogía neoliberal. No hay un evento traumático. O para decirlo de manera todavía más fuerte, el evento traumático existe después de su propia elaboración psíquica. O sea, no tenemos acceso al evento traumático en tanto que tal. Lo que hay es la elaboración del evento traumático. Por decirlo así, primero existe la repetición y después el evento. Totalmente ilógico, ¿no? Pero sin repetición no hay evento. Por tanto, la pregunta por el evento es la pregunta, solo es posible desde la repetición. Así que en el tiempo psíquico, que es el tiempo material de las prácticas humanas, es la repetición la que abre el evento. ¿Quién más? Daniel, ¿tienes algo que decirnos de tu trabajo? La verdad es que tampoco he podido avanzar mucho, pero me encantó igual el texto de Rolnick, me abrió otro panorama completamente. La verdad no la había leído a ella. Bueno, había leído en otra materia, creo que un capítulo, pero me fascinó sobre todo esta lectura que da de diferenciar de lo macropolítico y lo micropolítico, así como dices, sin juzgar, o sea, sin decir bueno, malo, o sea, es más como es desde donde cada quien quiere irrumpir, justamente. Y entonces, creo, bueno, ese mapeo me pareció muy, muy útil y creo que lo quiero usar también en el trabajo final. Lo que sí me cuesta trabajo y tal vez aquí podría resolver es cómo puedo, como que tengo muy claro tanto la vertiente teológica que quiero abordar y la vertiente, o sea, de cómo esto impacta también en las lógicas del capitalismo. Eso creo que me queda claro. Lo que me cuesta un poquito más de trabajo es aterrizarlo a mi experiencia con la brigada de búsqueda, con el eje de iglesias, porque bueno, sí, o sea, para mí es tan cotidiano que justo, la verdad es que para eso es para lo que me metí a 17, para poder como teorizar, hacer estos ejercicios, ¿no? Justamente para poder teorizar lo vivido, teorizar lo que hacemos justamente en la práctica. Y también esto que le decías ahorita a Ana Lucy, me siento sumamente identificado, ¿no? O sea, como, aunque somos un colectivo, estamos completamente solos en un mundo en donde le, las comunidades de fe se están volcando hacia también el fascismo terriblemente, ¿no? Claro. Y en efecto, somos nosotras y nosotros quienes tenemos que contestarnos nuestras mismas preguntas, pero además a partir de cuestiones que son coloniales, fascistas, y eso pues no queda más que eso, ¿no? Habitar también la contradicción, habitar esta pregunta constante. Y justamente así es como hemos podido darle la vuelta. De nuevo, entonces, no sé si enfocarme en la experiencia misma del eje de búsqueda o si más bien abordarlo a través de lo que hemos construido teóricamente o teológicamente hablando. Yo creo que la A experiencia ver, debe ser el eje central de tu trabajo, ¿no? No hay nunca una experiencia dada por sí sola, porque ya siempre tenemos una lectura de esa experiencia, ¿no? La experiencia no existe en tanto que tal, existe una cierta forma en que nosotros nos relacionamos con ella. Y la problematización de esa relación con la experiencia también es productiva. Yo creo que la experiencia de la búsqueda, recién dijiste, sobre todo en el contexto en que muchas de las comunidades de fe están cayendo en la apelación fascista. El caso brasileño es brutal, digamos, por poner otros términos, para no hablar del sur norteamericano, ¿cierto? Tú te encuentras frente a un problema y frente a una situación, y tú además tienes una práctica inscrita en esa situación, ¿cierto? Entonces lo que tú tienes que darte son estrategias
estrategias de problematización. Yo no pienso que la teoría tenga ninguna seriedad en particular, tal cual piensan los universitarios y sus aparatos de cita y sus filologías críticas. Yo pienso que son todas herramientas productivas de pensamiento. Cuando ya dejan de ser productivas hay que dejarlas de lado nomás. Circunstancialmente me convertí en profesor porque era la forma en que me iba a ganar la vida, pero el punto para mí, la lectura siempre ha sido productiva de pensamiento, nada más, no de tradiciones ni de ningún tipo de protocolo académico, digamos, de experticia. Entonces, confrontado con el tema de las desapariciones, de la justicia, etcétera, tú tienes un horizonte de conceptos y de elementos que puedes usar perfectamente, ¿no? Por ejemplo, estaba hace poco hablando sobre la forma en que Sara Uribe, no sé si la mexicana la conocen, escribió un libro que se llama Antígona González. Antígona González es un libro sobre una hermana que busca los restos de su hermano desaparecido en México, en el contexto contemporáneo de la violencia, digamos. Ahora, la estrategia que se da Sara, que es muy brillante, es que Sara toma la figura de Sófocles, la figura de Antígona, que está, ¿cierto?, entre la ley de la sangre, es decir, la necesidad de darle sepultura a Polineses, que es su hermano, y la ley del Estado, que es la ley de Creón, que es su tío, que le impide enterrarlo porque fue un enemigo del Estado, ¿no? Había una disputa familiar por quién se quedaba con la ciudad, gana Creón, muere Polineses y Antígona está entre medio de dos leyes, la ley del Estado y la ley de la sangre. Por supuesto, Antígona entierra al hermano, pero al afirmar una ley, al obedecer una ley, transgrede la otra. Y esa figura paradójica, ¿cierto?, de la lealtad hacia la ley de la sangre, que la convierte en criminal respecto de la ley del Estado, obliga a que ella muera, ¿no? Es la primera figura sacrificial, y esto ha sido visitado y recontra visitado por la filosofía occidental, desde Hegel hasta Lacan, hasta Zizek, hasta Judith Butler. Pero lo que hace Sara, que es muy brillante, es que por supuesto no va a citar a Hegel, ni a Lacan, ni a Judith Butler, etcétera, sino que lo que hace ella es que usa esta figura para pensar la lógica del desaparecimiento y la lógica de la víctima en el contexto de la violencia política en México contemporáneo. ¿Te das cuenta? Y ahora que mencionas esto, perdón que interrumpa, de hecho nosotros también, bueno, en la Biblia hay una historia muy similar, que además pasa súper desapercibida, que es la historia de una mujer llamada Rispa, que se enfrenta contra David, y que precisamente David lo que hace es mandar al ejército, a los hijos de Rispa los manda hasta adelante porque lo que él quiere encubrir es su propio adulterio. Entonces, manda a los hijos de Rispa hasta adelante, y lo que hace Rispa es bueno, y dejan los cuerpos precisamente ahí a la intemperie, y lo que hace Rispa es que por 3 meses se viste muy simbólicamente de cenizas y de luto, y demanda y exige pues justo la sepultura, pero más como la restitución, claro. en términos de justicia, ¿no? Entonces, sí, también lo hemos trabajado de una manera bíblica. Solo porque precisamente la Biblia es un horizonte absoluto. O sea, yo partiría, de hecho, con el primer gran sacrificio de la tradición ontoteológica y teológico-política de Occidente, que es Abraham. ¿Cierto? Que es la cuestión esta es la lógica sacrificial por excelencia. De hecho, Derrida tiene un libro maravilloso que se llama Dar la muerte. Es la figura, ¿cierto?, de Abraham a punto de sacrificar a David, se llama, ¿no?, su primogénito, por mandato de Dios. A Isaac. Y cuando lo va a matar, Dios le dice, no, se estaba bromeando, no. No, le dice, no, pero Abraham está frente a las dos leyes, ¿no? Le dice, no, le dice, estaba jodiendo Abraham. No, está entre las dos leyes, la ley de la familia, su primogénito, la reproducción de la familia, de la ley de la sangre, y la ley de Dios, ¿cierto? Ahora, la diferencia es que Abraham obedece la ley de Dios, porque esa es la forma en que en el Viejo Testamento está puesta la figura, ¿no? Pero eso marca la escena sacrificial. Entonces, ese sacrificio teológico-político que reaparece con la figura de la crucifixión, es la sacrificialidad también cotidiana que aparece con la figura del cuerpo desaparecido, de la sacrificialidad, ¿no?
Entonces lo que hay que poner ahí atención es a la interrupción del duelo como interrupción del carácter ritual del sacrificio. No poder hacer el duelo porque no está el objeto investido como objeto perdido, digamos, ¿no? Sino que está la incertidumbre, el tiempo en suspenso del desaparecimiento, ¿no? También interrumpe del sacrificio su ritualidad, porque no hay sacrificio sin ritual. ¿Te das cuenta? Entonces, el sacrificio tiene una función social ritual, ¿cierto? Esa función es performativa en el sentido de que es la confirmación de un pacto simbólico. Por ejemplo, la muerte de Maradona, la semana pasada, tiene algo de sacrificial y de ritual, porque la puesta en escena de su cuerpo cumple la función ritual de algo así como una nueva confirmación del pacto social argentino, donde ya no hay más diferencias de clase ni lucha de clase, sino que hay sufrimiento de la comunidad renace del dolor, y entonces renace en la visita al cuerpo, renace en la visita y en la peregrinación, en torno al cuerpo, digamos, ¿no? El cuerpo de Maradona, que ha sido convertido en objeto sacrificial ritualístico, digamos. Ahora, ¿qué pasa con la interrupción del duelo cuando se sustrae la posibilidad de ese ritual que clausura el dolor, digamos, o que cumple la función simbólica de clausurar y de sancionar la pérdida como pérdida, digamos, ¿no? ¿Cómo vivimos esa ansiedad? Entonces, claro, en tu práctica, en tu propia discusión, tú no necesitas trabajar con la relación entre neoliberalismo y violencia, todo eso está dado. Lo que tú tienes que buscar son las herramientas con las cuales tú entiendes qué haces, cómo estás problematizando esta figura. Y ahí te aparece, por supuesto, todo, desde las figuras sacrificiales de la Biblia a toda la tradición occidental, por algo, digamos, porque el punto es, como diría Girard, es que el sacrificio tiene una función social de restitución del vínculo, digamos, ¿no? En la medida en que el sacrificio tiene una función ritual, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que uno podría decir es que la muerte masiva con desaparición en México es producción sistemática de muerte sin sacrificio. Que es todo lo contrario a lo que uno diría del sentido común, porque el sentido común diría hay muchos sacrificios sin reconocimiento jurídico. Uno podría decir que en realidad lo que hay es matanza, devastación sin sacrificio. Sí, al revés, o sea, quien está expuesto son las familias, ¿no? Claro, pero vaya eso, el que haya muerte sin sacrificio es lo que dice Agamben respecto al poder biopolítico contemporáneo. Porque Agamben nos dice que el homo sacer es aquel que puede ser asesinado sin que su asesinato sea un sacrificio. Es decir, es asesinable o es sacrificable sin sacrificio. En la medida en que la matanza de un enemigo es un sacrificio. Comerle el corazón a un moteca es un sacrificio. Pero hacer desaparecer en el anonimato absoluto todos estos cuerpos sin función social es precisamente muerte sin sacrificio, entendiendo que el sacrificio tiene una función teológica, simbólica, política, social. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero tú estás ahí. Entonces, desde el punto para ti es cómo encontrar una forma de hacer sentido frente a esa facticidad, a esa realidad con la que tú trabajas. Más allá del saber, no es un problema de saber, es un problema de cómo tú atraviesas el río nomás. ¿Te das cuenta? Me parece fundamental, sobre todo por la cuestión de, si tienes un trabajo en comunidades religiosas, es fundamental el tema, digamos, fundamental, digamos, porque además también hay gente que dice, por ejemplo, que las comunidades campesinas solo se mantienen, solo sobreviven en la medida en que tienen esta dimensión casi mesiánica de una redención prometida, digamos, teológicamente, porque sin esa esperanza, su vida sería simplemente sufrimiento, violencia, ¿no? Sí, y que todas las festividades, o sea, justo lo que se nombraba anteriormente, todas las festividades, toda la lógica comunitaria gira alrededor de la iglesia. En realidad es por eso. Esa es nuestra Exactamente, pero ¿no? Gira en torno a la iglesia, no a la iglesia como institución, sino a la función social ritualística que la iglesia mantiene viva. Por eso
Por eso las críticas a la iglesia son tan ingenuas, porque son críticas desde el punto de vista superestructural, del poder, de la ideología, de la verdad de la teología, cuando en realidad lo que no se entiende es la función ritualística, redentiva, que hace que la iglesia esté inscrita en los tiempos culturales de la gente, digamos, ¿no? Tú no vas a una comunidad campesina y les dices que están engañados por la iglesia, y que tienen que transformarse en ateos marxistas y materialistas históricos. Eso sería el iluminismo más abstruso, más prepotente posible, digamos, ¿no? Uno tiene que entender las dimensiones culturales, digamos, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Nayeli, te estás quedando dormida. Gracias. No, al contrario, estoy como moviéndome un montón porque estoy muy sacudida por todo lo que han dicho hoy. Y aparte porque también me tomé un café que creo que estaba más intenso de lo que debí. Entonces, hace rato decías que además cierto conocimiento, preguntas y discusiones intelectuales ponen como en un estado de ansiedad o algo así, capté yo. Y creo que pues eso es lo que me está pasando mucho ahorita a propósito de este seminario. O sea, como que tengo un montón de construcciones teóricas. Mi pregunta para el trabajo final ha ido cambiando constantemente, pero sobre todo a partir de las últimas lecturas y en específico, como también les he escuchado a varios de mis compañeros y compañeras, pues de Sueli Rolnik, ¿no? Que es una teórica que ya había estado leyendo, sobre todo este año. Había llegado a escuchar su nombre antes, pero no la había leído. Y que me sacude como pues un montón de saberes y de preguntas, porque algo que se me hace maravilloso, que creo que leí, no estoy segura si en ella o sobre ella, otro autor o autora hablando de ella, pero que dice que Rolnik lleva el diván a la plaza pública, ¿no? Y pues no es literalmente lo que yo estoy intentando hacer, pero sí es un poco, bueno, puedo decirles ahorita en mi experiencia trabajando desde la clínica psicoanalítica en pandemia, que no estoy haciéndolo en el consultorio, sino en mi casa, y ya así contándoles algo medio, pues no es íntimo tal cual, no hay un espacio adecuado en mi casa, porque se escucha mucho, ¿no? Comparto departamento con una amiga, entonces el baño de mi cuarto se ha vuelto mi consultorio, ¿no? Eso, porque es el espacio más aislado de ruido. Entonces, como yo lo estoy haciendo, ya sea en videollamadas o llamadas por teléfono, tengo que buscar como el espacio, digamos, más íntimo, y pues resulta que ahora, esto solo lo saben ustedes, mi consultorio es mi baño, ¿no? Y entonces, todo este tema de la clínica psicoanalítica en pandemia, que literalmente fue salir de los espacios, pero que además mi práctica ya estaba interpelada por querer sacar pues lo clínico de ese espacio consultorio, ¿no? De ese dispositivo que a veces se vuelve un dispositivo de control. Y Rolnik ha abonado mucho a estas reflexiones. Desde hace rato quería mencionar algo que yo no termino de entender, que sigo problematizando de un concepto de Rolnik, que es el que tiene que ver con el saberes del cuerpo, el saber del cuerpo, porque está enlazado a un saber ético también, a una ética de la pulsión. Incluso ella refiere en algún momento a sí. Y justo en este libro que nos pasaste tú, de Esferas de la Insurrección, perdón, hay un punto en el que refiere a la ética del deseo, citando a Lacan, y refiere a otro teórico brasileño, que ahorita no recuerdo su nombre y que no lo he leído, pero tengo como dudas respecto a esa noción de saberes del cuerpo, porque hay un momento en el que Rolnik lo dice como reconectar o conectar con nuestro saber de viviente, ¿no? Pero por lo menos hasta la parte que yo he leído de Esferas de la Insurrección y de otro libro que creo que es con Guattari, el de Micropolítica, desarrolla un poco más el concepto, pero a mí me parece, o el ruido que a mí me hace, es que de repente uno puede pensar que cae en esta postura como de vitalismo, como ese saber del viviente, no me queda como muy claro.
y cómo esto también conectarlo a a lo que ella nombra en determinado momento como una brújula ética. Porque ahorita que les estaba escuchando a todos, y a todas, todes, pues me parece que esa es la búsqueda en muchos de nuestros trabajos, como la brújula ética en términos de un posicionamiento, ¿no? En términos de un posicionamiento que puede ser una ruptura, como le escuchaba a Ana Lucy. Y por ahí va cómo articular ese saber del cuerpo o desarticular con esta noción del saber del viviente, o quizás problematizar un poco más a qué se refiere esa idea del saber del viviente, y cómo esto además enlaza con el posicionamiento o con la brújula ética de la que habla Rolnick. Eso estaba pensando, y por otro lado, desde hace rato también, es que les estaba escribiendo, pero es poco funcional escribirles en la pantalla. Entonces quería recomendarles un libro a las chicas que han estado hablando de pedagogías. No es un libro en realidad de pedagogías, es un libro de una psicoanalista mexicana. Tiene una postura clínica, pero también bastante política. El libro, denme un momento y les paso el título. Se llama Infancias entre espectros y trastornos. Y la autora es Liora Stapchansky con Gisela Ontoblik. Y entonces abordan toda la cuestión de los espectros autistas, pero también con una perspectiva política. Y después, si les interesa, les paso un artículo, lo presentó un teórico, no sé cómo se denomina él, pero freudo-marxista, me parece, que ya mencioné en otra reunión, David Pavón Cuellar. Él presentó este libro de Liora y como que hizo un artículo a partir de ello, y también es un artículo muy interesante en el que habla incluso de el ser autista como desde una posición ontológica, para después llevarlo a una política, y también está bien interesante. Entonces, eso quería decirles hace rato, pero Buenísimo. no era nada de escribir. Ya, oye, y no está lamentablemente el libro acá disponible. Vayan que comprármelo. Me parece muy bueno el libro. Sí, es muy bueno. Liora es muy buena para trabajar todo tema de autismo. Porque aunque lo hace desde el psicoanálisis, dialoga también con muchos otros saberes. Gisela, Liora y Gisela. Sí. No, no está. Mira, te diría dos cosas. O sea, hay cosas así que son muy genéricas, grandes, problemáticas, que no quiero tomar una partida acá, pero la cuestión del vitalismo y el deseo es un problema, absolutamente. O sea, no estás descaminada en eso, totalmente atingente, porque una de las críticas que se le hace a Guattari y a Deleuze es precisamente el hecho de que ellos refundan el misticismo clásico de una Simone Weil o de un Georges Bataille, a partir de una recuperación del vitalismo sensualista, reformulado en términos de una teoría política del deseo. Y eso abre una distinción central, porque esta es el parteaguas entre los lacanianos y los deleuzianos-guattarianos, digamos, ¿no? Que es que desde el punto de vista de Deleuze y Guattari no hay falta estructurante de la subjetividad, sino que hay malversaciones y afirmaciones del deseo. En cambio, desde el punto de vista de la tradición lacaniana, el proceso de subjetivación no está orientado desde el punto de vista del deseo, sino desde el punto de vista de una falta estructurante, que es la que uno siempre está tratando de realizar o de llenar, digamos, y es la que motiva, digamos, al viviente a la escena, digamos, ¿no? Pero más allá del debate psicoanalista entre falta y deseo, que sigue siendo un debate abierto, la cuestión central tiene que ver con cómo pensar la cuestión del instinto, digamos, y sus traducciones, que es una cuestión muy problemática en Freud mismo, ¿cierto? Y que tiene un antecedente en toda la tradición de la física de las pasiones, desde Aristóteles en adelante, ¿no? Todo el debate sobre la melancolía clásica, ¿cierto? La bilis negra medieval, las figuras de la desistencia, etcétera, y que en Spinoza adquieren un formato central. Yo diría que para entender bien lo que está pasando con la Sueli Rocknick,
hay que entender bien la referencia espinosista, como dice Gabriel acá, que dice vitalismo en Spinoza también. En Bersón sería el vitalismo, ¿ah? Pero en Spinoza hay una teoría de las pasiones que es fundamental, una mecánica que tiene que ver con las pasiones, pero no en el sentido psicologista de las pasiones como afectos individuales, sino de los afectos como fuerzas del viviente, ¿no? Toda la ética de Spinozita está ahí, digamos. Ese es el problema general, pero tú tienes mucha razón porque ese problema no es menor, es el gran problema teórico que todavía estamos ahí, digamos, ¿no? Y entonces hay que dejarlo ahí, pendiente, porque no hay una respuesta clara. Si uno se pone el punto de vista lacaniano, tendría uno que desconfiar de la forma en que el deseo tiende a suturar la problemática de la falta. Desde el punto de vista deleuziano, la falta es una pura hipótesis negativa de la psicología antropologizante de Lacan. Para Deleuze y Guattari, la falta como falta estructurante es una hipótesis que restituye al psicoanálisis una cierta función terapéutica. Entonces es un problema, no es menor. Después, lo otro, claro, es fundamental esto de de nuevo, por la cuestión espinosista, el concepto de ética en los Suelny y Rogni no tiene nada que ver con la ética en el sentido convencional de las filosofías occidentales, ¿no? Por eso es tan importante Spinoza de nuevo, porque en Spinoza la ética no es la filosofía ética, como filosofía moral o como conjunto de criterios o principios normativos, sino que la ética es una economía afirmativa de las potencias del cuerpo en Spinoza, que se traduce en una cuestión afirmativa de las potencias del cuerpo en la Sualny-Rognick y en Deleuze-Guattari, digamos, ¿no? Ahora, esa cuestión y la especie de lealtad al cuerpo y el saber del cuerpo está vinculado con lo que ella ha desarrollado como una especie de psicoanálisis decolonial, que tiene que ver con la cuestión de desinvestirse, pero sacándose todas las representaciones coloniales de la subjetividad, de la colonización del sujeto, digamos, ¿no? Ahí el problema, por supuesto, otra vez, es el uso de la palabra decolonial o descolonizante o postcolonial, etcétera, que también constituyen otra vez operaciones de saber universitario brutales, ¿no? Sobre todo, si pensamos, ¿no? Por ejemplo, hay un par de psicoanalistas argentinos, Jorge Alemán es uno, pero hay una señora que tiene un par de libros muy, muy buenos sobre psicoanálisis y práctica decolonial que se llama Nora Merlin. Nora Merlin. Ellas son las mismas problemáticas, digamos, ¿no? Yo personalmente tengo una cierta distancia con el uso de la palabra decolonial y todo eso, ¿no? Pero si le ponemos atención a Suelny y Rognick, en realidad el punto ahí efectivamente es la forma en que Deleuze hace la apropiación de Spinoza, ¿cierto? A propósito de Spinoza y el problema de la expresión, pero después como esa ética, como una mecánica de los afectos y de las potencialidades, hace posible una concepción de la subjetividad y de la afección distinta a la que operaría tanto en el psicologismo de las emociones como en la psicología lacaniana o en el psicoanálisis lacaniano propiamente tal, donde la falta solo sería una pasión negativa o una fuerza invertida, digamos, ¿no? Son problemas centrales, absolutamente. La pregunta que tú te haces, de todas maneras, es la pregunta que se han hecho todos, es cierto. Si lo tomamos en ese sentido, la pregunta que todos tenemos es cómo nos ubicamos en el lugar correcto de la historia, digamos, ¿no? Cuando la historia no tiene lógica, no está dada O sea, por un lado, sacar el diván a la plaza, que me parece una metáfora muy linda, digamos, ¿no? Sin caer en las lógicas reduccionistas convencionales que consisten en psicologizar el mundo o en psicoanalizar la sociedad, digamos, porque eso también ha sido intentado mil veces, sino cómo uno entiende la propia práctica, ¿no? Yo creo que el Guattari tardío, el Guattari que vuelve a la clínica es fundamental para eso, ¿no? Sobre todo el Guattari de lo que él llama agenciamientos asignificantes, que es cuando él quiere trabajar con las cuestiones del delirio, pero no desde el punto de vista logocéntrico, de una restitución en la economía, ¿cierto?, terapéutica. Eso es fundamental ahí. Pero ahí hay mucho que investigar, mucho trabajo que hacer. Entonces, claro, hay problemas teóricos con los que tú tienes una sensibilidad especial porque ya los instalaste, y después están los problemas prácticos. Me parece extraordinaria la anécdota de hacer la terapia desde el baño. O sea, yo podría escribir todo un artículo sobre eso, digamos, ¿no? Sobre el sucio secreto de la terapia. Es más, partiría mi texto desde el famoso libro del Marqués de Sade, ¿no? La filosofía en el tocador.
Pero está muy buena esa anécdota, da mucho para pensar. Sí, es interesante. También sí lo he pensado como para problematizarlo un poco más, porque de repente solo, o sea, me parece justo gracioso, estoy ahí sentada porque además es un baño pequeño. No, Pero ya además seguro que lo voy genial, ¿no? a desarrollar también en ese tema de los espacios. Está todo, es que está muy bueno para empezar tu trabajo ahí, digamos, ¿no? Piensa lo que decía Sade, el marqués de Sade, ¿no? Que hacía esta filosofía en el tocador, ¿no? Que es que todo lo que la filosofía intenta es negar la materialidad del cuerpo, digamos. Entonces él va y instala la figura del tocador del baño como un lugar de la materialidad absoluta, digamos, ¿no? Sí, puede ser, lo voy a trabajar. O sea, no he escrito nada al respecto, ¿no? Lo tengo tan vivido que me pasa como ahorita, como que me sacude, pero a veces impide un poco la elaboración. Pero sí, ha sido muy interesante toda esa experiencia. Y sí, pensando ahorita que te escuchaba, también pensé nuevamente en esto de llevar el diván a la plaza pública. Y esta como contraparte que estoy viviendo yo, como de llevarlo a un espacio aún más íntimo, ¿no? En mi caso, o sea, para mí, como en mi posición de analista, pensar todo eso es traer el diván a mi casa incluso, ¿no? Claro, claro. O sea, el lugar más íntimo de mi casa, además. A mí me encantaría leer más de eso, porque, o sea, porque además esto no es una cuestión de mostrar saberes, sino que cómo te va pasando a ti esto. Eso ya es un documento valioso. Considerando además de que efectivamente lo que Lacan le hace al psicoanálisis es que lo lleva a la plaza, digamos. O sea, en la medida en que el psicoanálisis, en la medida en que Lacan elabora la cuestión de la estructuración lingüística del inconsciente, rompe absolutamente con cualquier otra posibilidad de seguir pensando el psicoanálisis como terapia personal o privada. Entonces ya en ese puro desplazamiento le da al psicoanálisis el estatus de una reflexión compleja sobre lo social, digamos, ¿no? Sobre lo social y no sobre la sociedad, que es distinto, bueno, no es sociología en absoluto, digamos, ¿no? Sino sobre el hecho psíquico como hecho complejo, no como hecho individual psicologista, sino como hecho complejo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un montón que se puede decir, digamos. Me parece bien. Ok, muchachos. A menos que tengan algún otro problema, alguna otra pregunta, terminamos bien. Espero leer sus trabajos. El día lunes coloco esas notas. El día lunes ya dije 20 o 21, ¿cierto? Porque el domingo corrijo. Cualquier cosa me escriben. Si necesitan o tienen alguna duda, estoy acá. Podemos conversar. Y voy a colocar el video de nuestra conversación en el seminario también. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Listo. Suerte, que estén bien, Gracias. que les vaya bien. Chao. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias a todos.